¿Cómo le va? Bienvenidos a una nueva edición de Sin Mordaza. Ya estamos nuevamente en vivo después del receso de enero y de poner algunos programas que fueron éxito en todo el 2021, porque la actualidad nos pasa por encima. Mucha información, muchas cosas políticas pasaron en enero y lo que va de febrero. Así que Darío, buenas noches. Tenemos mucha información para contar. Así es, Carlos. Bueno, un verano diferente porque después de los años electorales, generalmente el receso de verano, la política en general, lo toma más distendido después del año, lo que fue el año pasado, ¿no? Con tantas elecciones. Este ha sido un año diferente en eso. De hecho, hubo mucha gente que se tomó unos días de descanso. Pero no, algunos ni descansaron, desde la playa. Bueno, a eso iba. Desde Cariló, haciendo notas, entrevistas. Se encontraban en la playa y se reunían igual a hablar de política. Exactamente. No había forma de desenchufarse. Bueno, pero estamos ahora en estos últimos días con un escenario muy diferente a lo que preveíamos, a tal punto que si uno hace una mirada por todos los frentes políticos, va a encontrar que hubo muchas reuniones y que va a haber reuniones en los próximos días y semanas en la provincia de Santa Fe. Así que tenemos un cuadro con esas características. En medio de todo esto, el triple crimen en Rosario y las conversaciones políticas. Ya está Pablo Oliver en el piso, también está Areces para charlar, pero con Pablo Oliver el tema del presupuesto, que va a haber reuniones la semana que viene. Sí, han convocado a la Comisión de Presupuesto. La pregunta es, ¿lo van a tratar? ¿Lo van a aprobar? ¿Cómo está la relación del Legislativo con el Ejecutivo? El gobernador dice, no tenemos presupuesto, estamos como la nación. Bueno, vamos a hacer una recorrida por todos los frentes y por todos los partidos, cómo está la situación, para ponernos en tema a estas horas. Pero también, ya que lo vamos a tener al Palo Oliva, vamos a preguntar qué pasa con el Frente Progresista, con Cambiemos, porque hay muchas miradas y muchas posiciones muy duras. Bueno, en el caso del Frente Progresista, tal vez la más significativa de los últimos días, la aparición de Antonio Bonfatti. Fue en una visita protocolar con el que fue en su momento mano derecha, Rubén Galassi, al Centro de Justicia Penal de Rosario. Y en este caso, al edificio donde está el Ministerio Público de la Acusación, con el fiscal general Baclini. Se reunieron. Él dijo en un parte de prensa que se distribuyó que fue a sostener, apoyar el trabajo de los fiscales en general. Pero lo cierto es que uno dice, bueno, el exgobernador que aparece, que sale a sostener o apoyar al MPA en la situación que se está viviendo, no deja de ser un dato menor, porque uno imagina que es el inicio de lo que será tal vez empezar a recorrer la provincia nuevamente de parte del exgobernador Antonio Bonfatti. Y el 23, claro, estamos en una situación que, si bien queda lejos en materia de fechas, pero para política, para que se ensamble y se llegue a un acuerdo, ya comenzó. Esto ya arrancó, por eso lo de Bonfatti, por eso también la presencia, digamos, en otros partidos políticos. Cambiemos, tiene una movida impresionante. Apareció Carolina Lozada, Mario Barletta, una recorrida en Santa Fe, en Rosario. En el caso de Santa Fe capital, estamos hablando de pleno enero, fines de enero, que estén trabajando cosas inusitadas. No, en política no se veía eso. Se reunieron con los concejales de la ciudad de Santa Fe, la ciudad capital, de Juntos por el Cambio, lógicamente, tuvo contacto con otros dirigentes también. Estaba hasta José Corral en esa reunión, en el encuentro que se hizo en la peatonal, y esto lo que muestra, entre otras cosas, porque están anticipando lo que va a pasar dentro de apenas 15 días. La Mesa Nacional de Juntos por el Cambio se reúne en Santa Fe, todos, inclusive se habla de que hasta el propio Macri podría llegar acá, Larreta, Patricia Bullrich, dentro de la figura del radicalismo, el bloque de senadores radicales, de los senadores nacionales, reunidos en Santa Fe y en Rosario, 17 y 18 de febrero, con un dato no menor. El viernes 18, el día que se van a reunir en Rosario, a la cena de clausura lo invitaron a Pablo Habkin. Alguien va a decir, bueno, es el intendente de Rosario, estamos hablando en términos políticos, ¿no? Está yendo a muchas reuniones Pablo Habkin, porque también en diciembre vimos un asadito ahí en la zona de Funes con el operador máximo que tiene Julián Galdiano, el sector de Cambiemos. Sí. Es decir, que yo sé que habla con todos los sectores, pero es un tipo que hoy por hoy Cambiemos lo quiere tener dentro de una interna para gobernador. Sí, muchos dicen que hay un momento de seducción de Juntos por el Cambio para traerlo como candidato, lisa y llanamente. Hay que ver qué pasa. Lo cierto es que Habkin va a participar de ese encuentro el día 18. Paralelamente tenemos dentro de Juntos por el Cambio, así fue, a un actor no menor que Felipe Micli, que por estas horas está contagiado de COVID, y solamente para mencionarlo,
es alguien muy conocido, el No, representante muy de San querido por Cristóbal. nosotros, un tipo de la política que ha estado, Sí. lo hemos visto crecer políticamente desde que llegó al Senado y está pasando un momento, bueno, gracias a Dios, dice que dentro de todo no es grave, un COVID con una bilateral. Sí, una neumonía bilateral. Bilateral, está en el Cuyen, pero creemos que en las próximas horas va a ir recuperándose, porque la verdad estaba internado en Ceres, pero por una cuestión de mejorar y tenerlo más controlado, lo trasladaron hasta el nosocomio de la capital. Bueno, hablando del peronismo, mucha actividad. De hecho, han pasado varias cosas en los últimos días. Por un lado, el alejamiento de varios funcionarios, hombres de un sector político, del rosismo, vamos a hablar bien claro, que no La corriente. de la corriente nacional, que ahora no están más en el gobierno de la provincia. Esto ha generado mucho malestar. ¿Te acordás que te preguntamos, ¿va a pasar esto después de la interna? ¿Va a pasar después del 10 de diciembre? Pasó en el verano. Pasó sobre el cierre de enero. Cuando está todo de vacaciones. Sí, ahí pasó y por lo tanto hay varios alejamientos en la segunda y tercera línea de gente que venían de ese sector político que no son más parte de la gestión. Primer dato. Entre otros, hay un nombre que por ahí tiene más visibilidad, el de Marcela Everard, que fue diputada, concejal de Santa Fe, diputada provincial. Sí, que empezó con Cachi Martínez y después se Sí. independizó, después estuvo pegada con Rubeo, y ahora... Estaba dentro del Ministerio de Gobierno, era la secretaria de Asuntos Legislativos, el nexo entre el Parlamento santafesino y el Ejecutivo. Bueno, fue separada de ese cargo. Pero pues está el turco Urruti, digamos, Está, manejando directamente, Sí, digamos. sí. Me parece que hay doble comando innecesario ahí. Bueno, así que ese es uno de los datos también de los funcionarios que cambiaron. Ahora, yo te digo, el tema de esto que genera, digamos, esta separación, generó malestar dentro del rosismo, que sacó algunas declaraciones contra el gobernador, porque se contradicen a este pedido que hay de empezar a hablar con las distintas líneas. ¿Qué dice Olivera en este tema? A ver, el presidente del Partido Justicialista, Ricardo Olivera, que es diputado provincial, a partir de la próxima semana se va a empezar a reunir con los diferentes sectores del PJ. Aparentemente ya hay acordado un encuentro con María Eugenia Bielsa, que se daría en la ciudad de Rosario. Importante. Después un encuentro con la Corriente Nacional, que conduce Agustín Rossi, y también con el movimiento Evita. La idea es empezar a charlar en forma individual para luego conformar esta mesa de unidad del PJ. Por ahora no tiene fecha eso, irán viendo qué surge de cada conversación. Igual hay que decir que hay sectores que están bastante molestos después de lo que pasó con la interna del año pasado. Sí. Y en medio de todo eso aparece en escena un crecimiento estratégico y con mucho poder como Agustín Rossi. Primero, con el nombramiento de Germán Martínez como el flamante presidente del bloque del Frente de Todos en la Cámara de Diputados. Es su hijo, es un tipo que si bien es un militante de la corriente, tiene toda una trayectoria, también lo avala de ser, digamos, el protegido de Agustín Rossi. Sabemos el peso específico que tiene Agustín Rossi dentro de la Cámara de Diputados. Lo conoce a todos los diputados. Y en lo que se viene a nivel nacional, es estratégico que alguien que sepa enhebrar acuerdos. Y para eso, creo que Agustín Rossi puede ser fundamental en esa jugada para la gestión de Alberto, que para mí, después del viaje que viene, que está haciendo en este momento por Oriente, yo no creo que en poco tiempo lo tengamos en el gabinete a Agustín Rossi. Es uno de los rumores de estas horas, que Agustín Rossi se incorporaría. Así que, con respecto al tema del PJ, es uno de los temas más comentados. Por un lado, lo de Agustín Rossi, la mesa de unidad. Y también en las últimas horas hay muchos comentarios sobre una ministra del Poder Ejecutivo, una ministra del gabinete de Omar Perotti, que habló con las personas más cercanas y les dijo: quiero ser candidata a gobernadora. ¡Epa! ¡Epa! ¿Cuántas mujeres ministras tenemos? Hay varias, ¿eh? ¿Sí? Sí. Claro, tenemos la Martorano. Sí, en educación, en salud, en medio ambiente, en la mujer, en infraestructura. Tenemos varias mujeres. ¿Y una quiere ser gobernadora? Una quiere ser gobernadora y se lo dijo a los más cercanos. Y se enteró sin mordaza, como siempre. Pero ya les avisó que está dentro de sus pretensiones ser candidata a gobernador. Hay que ver qué piensa Perotti cuando se entere Claro. que uno de los ministros quiere ser candidato a gobernador. Bueno, porque reelección no hay en Santa Fe. A ver, porque aparte, creo que la apuesta de Perotti sigue siendo Mirabella. Es su hombre de Por eso confianza. te digo, que una ministra ya quiera, va a generar ruido. Que no se entere, o lo podemos decir. Bueno,
Quedan 2 minutos porque tenemos notas muy largas que queremos hacer con Pablo Oliver, con el titular también del puerto de Santa Fe, que hay cosas muy interesantes. ¿Qué es lo que pasó con el triple crimen? Sí. Sobre todo porque quiero en las últimas horas salió a hacer algunas declaraciones el artista que estuvo en el casamiento. Sí. Que es Piedrabuena. Sí, hubo dos santafesinos ahí entre ellos cantando. Uno, los dos son conocidos, Sergio Torres, y el otro es el actual concejal de la ciudad capital, Juanjo Piedrabuena. Y lo han criticado, más la mujer, que es una mujer muy sensible, porque siempre, a ver, dice, a mí me contrataron, yo tengo un tipo que me vende, yo qué sé a dónde voy, yo me venden y fui, toqué, me enteré del triple crimen, estaba llegando acá. Ahora, hay una maldad, no sé qué pasa contra Piedrabuena, que le quieren pasar factura al pobre Piedrabuena, algunos medios santafesinos, es decir, achacándolo porque estuvo ahí. Que es como estuvo Torres, lo contratan, le pagan y van. Es una fiesta de casamiento, ¿cuál es el problema? Pero bueno, algunos se ponen, digamos, medio a aprovechar para tratar de pegarle a un tipo que llegó por la suya, sin nada, sin plata, por el apoyo de la gente. Cortito, Darío. Sí, solamente para mencionar que los novios no aparecen, los sigue buscando la justicia federal. Hay que recordar que la novia tenía una domiciliaria que fue violada. Dice el abogado de ella que se olvidaron de presentar un papel. Pequeño detalle, el papel era justo donde pedían autorización para que salga de la casa. Fue al registro civil, fue a la iglesia a casarse y después a la fiesta. Pero todo en 3 días. Porque fue el viernes, sí, fue el sábado. Y entonces el problema es que nunca pidieron autorización. Ella dice, o dice el abogado, que no se presenta porque tiene miedo que la metan presa y ella tiene dos nanitos chiquititos, ¿no? Y el novio, ante el temor de lo que pasó... Disculpame, violaste, sí. No avisaste. Vos sabés que el requisito es avisar. Te autorizan a casarte, ¿cómo no te va a autorizar? Sí, lo hubiesen autorizado. Lo hubiesen autorizado. Sí. Ahora, lo hizo adrede, sin avisar. Ahora que pasó todo esto, tiene miedo que la presa, olvídate que la van a meter de vuelta en la cárcel. Yo entiendo la situación que está viviendo. Pero bueno, ¿y el marido? Tampoco está. Desapareció el novio. ¿Y entonces? Pero bueno, vamos a ver qué pasa. Por ahora gana mucho cuerpo la hipótesis de una mexicaneada con 200 kilos de cocaína como el móvil del homicidio final del triple. No, a ver, gratis no fue por algo chiquito. Este asesinato en este lugar, y sobre todo el que lo entregó estaba dentro de la fiesta, porque sabían qué auto estaba, pasó todos los datos, más allá que fue un cónclave de carteles ahí, aprovecharon el casamiento para juntarse, para hablar sus cosas, parecía la película del Padrino esto, la verdad, faltaba Francis Coppola nomás, el director, y hacíamos una saga nueva. Así que muy complicada la situación, veremos qué surge en las próximas horas, porque además también hay algunos testimonios que contradicen totalmente lo que dijeron otros de los que asistieron a la boda. Cortita la pausa, ya vamos con Pablo Oliver. Renovamos el home banking de Banco Santa Fe y ahora es mucho más ágil, simple y práctico. Ágil, simple y práctico. Pagar tus compras es más ágil, simple y práctico. Ágil, simple y práctico. Chequear tu jubilación es ágil, simple y práctico. Ágil, simple. Pedir un préstamo es ágil, simple y práctico. Y hasta pagar las cuentas es más ágil, simple y práctico. Así es el nuevo home banking de Banco Santa Fe. Ágil, simple y práctico. Probalo. bancosantafe.com.ar. Acá, para vos. Y en la continuidad periodística, como le decíamos al comienzo del programa, ya está sentado con nosotros el diputado Pablo Oliver. Buenas noches, ¿cómo le va? Pero muy bien, buenas noches, un gusto. Varios temas para charlar hoy. Vamos a comenzar con el tema más importante que tiene que ver con el presupuesto. ¿Lo van a tratar la semana que viene en comisión ustedes? Esa es la intención, está ya acordado con todos los miembros de la comisión de presupuesto. Ayer hice la consulta respectiva y bueno, el jueves próximo a las 10 de la mañana vamos a estar reuniéndonos los miembros de la comisión para estar tratando exclusivamente el presupuesto de los 21 proyectos que están habilitados para ser tratados en extraordinaria. 21 proyectos. 21 proyectos, mensaje. El único que está en la comisión de presupuesto por ahora es el presupuesto, así que vamos a comenzar a evaluar el presupuesto, más allá obviamente de las charlas que se deberán dar de aquí al jueves, ya sea formales, informales, entre diputados o distintas representaciones parlamentarias con el Poder Ejecutivo de la provincia, ¿no? Todos tenemos
la vocación por discutirlo y aprobar el presupuesto. Ahora, diputado, usted preside la Comisión de Presupuesto, que es estratégica, una de las fundamentales de la Cámara, pero cuando ustedes no aprobaron el presupuesto, me lo enviaron a comisión, generó un gran problema en el gobierno, ellos salieron a hacer declaraciones. La pregunta es, porque eso había sido aprobado por unanimidad en el Senado, el proyecto, que había sido modificado al original, pero fue aprobado en el Senado. Ahora, ¿cómo quedó la relación de ustedes con el Ejecutivo durante este mes de receso administrativo y demás? A ver, la relación nunca fue buena. No nos vamos a estar mintiendo, la verdad que claro. Nosotros consideramos que el gobernador es una persona difícil para dialogar y él debe considerar lo mismo, con la diferencia que él permanentemente responsabiliza a la oposición y lo que uno dice, por lo menos que la construcción de los consensos es una tarea de todos los sectores, pero fundamentalmente de la mayoría en la Cámara de Diputados, que es el Frente Progresista, y del partido de gobierno, del justicialismo. Ahora, pero déjame tener un punto ahí, porque cuando se aprueba por unanimidad en el Senado, se supone que hubo intercambio con algunos diputados sobre el presupuesto original que se modifica a instancia de los senadores radicales y también peronistas. ¿Ustedes no tuvieron diálogo ahí? ¿No tuvieron la participación para...? El Frente Progresista no. Quizás algunos diputados que están en el bloque Evolución sí lo hayan tenido, pero el Frente Progresista no hemos tenido diálogos formales con senadores y, por lo que tengo entendido, tampoco los diputados del Partido Justicialista. A ver, uno escucha los pasillos de Casa de Gobierno y le echan la culpa que se cae lo de diputados por la participación de Hacking y Hatton, que hacen algunos planteos en diputados por algunas cosas que no tenían previsto, que se sienten disminuidos con relación a otras ciudades. ¿Esto es cierto? ¿Ocurrió que hubo planteo de Rosario y Santa Fe al presupuesto? Los planteos que se vienen haciendo hace años. Rosario y Santa Fe tienen una situación de desventaja con los otros municipios, no están incluidos en lo que es el Fondo de Obras Menores. Ustedes saben que el Fondo de Obras Menores es un fondo que se va actualizando todos los años con el presupuesto. Santa Fe, el Fondo de Obras Menores se constituye en el año 2004 como compensación a que Rosario y Santa Fe tenían fondo de conurbano. Sí, fondo de soja, no sé qué. No, fondo de conurbano, sí. Fondo solidario, que era el fondo soja, en realidad desapareció con el pacto fiscal de Macri y nunca más se restituyó, ¿no? No solamente que se pone en discusión permanentemente la injusticia o no, eso queda a criterio de quien lo analice, de lo que es el sistema de retenciones, sino que por lo menos antes, con el sistema de retenciones, había una devolución al interior y a cada uno de los territorios con esto de fondo solidario. Lo suprimió Macri y hoy el actual gobierno no tiene vocación tampoco por volver a que es una discusión, porque el tema regalía para petróleo y para otras cosas está minería, está para toda la provincia donde, digamos, se produce, se genera y las regalías de la mayor volumen de exportación que tiene Argentina, ni un peso para las provincias que la producen, que sea Entre Ríos, Córdoba, Santa Fe, Buenos Aires. Así es. Pero bueno, volviendo, Santa Fe y Rosario no tienen más tampoco el fondo de conurbano, eso no se actualizó más, no existe ya. Entonces hay un planteo de hace muchos años de incluir a Santa Fe y Rosario en ese fondo. Sí, ahí no están de acuerdo los senadores, que ellos dicen Santa Fe y Rosario siempre reciben más plata, en esta los departamentos, y lógicamente se ve en el Senado esa pelea o esa sí, en realidad ¿no? No es una corrección, una valoración distinta, digo, o más que distinta, claro, algo, ¿no? En realidad quien no lo quiere es el justicialismo, porque Santa Fe y Rosario no están gobernados por el justicialismo. Si estuvieran gobernados por el justicialismo, seguramente los senadores tendrían otra posición. Ahora, ¿por qué no lo pusieron ustedes cuando estaban en el gobierno del Frente Progresista? Que hubo iniciativas que tuvieron media sanción. Cuando llegaba al Senado, como nunca tuvimos mayoría, el peronismo siempre votó en contra. Eso es lo que pasó con ese fondo. Ahora, y el hecho de que en la Cámara de Diputados... Sí, lo que hicimos, hubo iniciativa de gobernadores, hubo iniciativa de diputados, hubo iniciativa de senadores. Sí, el tema hay que, para la gente que entienda, también hay una realidad.
Hoy por hoy, la Cámara de Diputados tiene más diputados de Rosario y Santa Fe que defienden los intereses de ese lugar que del interior. Esa es la verdad de la historia también. Son muchos los diputados rosarinos y de Santa Fe. Sí, la mayoría. Igualmente creo que es justo que Rosario y Santa Fe pidan una compensación por esos fondos que no tienen. Pero, a ver, Santa Fe y Rosario no fueron beneficiadas con obras. A ver, en esta gestión ahora de Perotti, no le están haciendo obra a Santa Fe, el Camino Viejo a Esperanza, que le están recuperando. ¿Y ¿Cuántas más? Pero un montón de obras. ¿Cuáles? ¿Cuáles? Pero, a ver, yo no veo obra de la provincia. Pero disculpame, Rosario, en la época del Lichi, no se hizo un montón de obras. Ahí sí, pero en este gobierno no veo obra. Honestamente, no es una chicana. En este gobierno no veo obra. Por algo hay partidas presupuestarias subejecutadas. Independientemente de eso, a ver, hay obras que, por lo menos en la gestión del Frente Progresista, estaban asociadas a la mejora de la infraestructura urbana, a la mejora del hábitat, para que en los barrios más complejos, el concepto que teníamos de seguridad, después podemos discutir los resultados, es otra historia, pero el concepto que teníamos era una intervención multidisciplinaria, no solamente lo que era la prevención y la represión del delito, sino la mejora de la infraestructura. Sí, lo que era el Planabre. El Planabre, que hizo tremendo. Pues digo, y tema calle 27 de febrero, que le hicieron nueva, cambió la imagen, un montón de obras que se hicieron para compensar, digamos, lo que creo que, a ver, no se la daban al interior. Pero no fue el único planteo. A ver, en diputados fue la incorporación de esos fondos a Rosario y Santa Fe. Este es el gobierno que por primera vez, desde que se creó el Fondo de Obras Menores en el año 2004, no cumple con la transferencia de gastos corrientes. Ustedes saben que todos los años se aprueba una ley para que parte de esos fondos se puedan utilizar para el pago de aguinaldo los intendentes y los presidentes comunales. Por primera vez tiene el privilegio, el triste privilegio, entre otros que tiene el gobierno de Omar Perotti, de no haber cumplido con el envío de esos fondos. Estamos hoy a 3 de febrero y todavía no se enviaron esos fondos. Hay, por más que desde el gobierno se tenga otro relato, hay una actitud de discriminación a los gobiernos que no son del signo político del oficialismo, como nunca antes hubo. No, disculpame, Palo. Nunca antes hubo. No, Palo. A ver, cuando llegó el actual secretario de Comuna y Municipio, Freire, dio a conocer de cuántos años no se le pagaba a los peronistas también el tema de los fondos de obras menores, porque le cuestionaban boletitas, que esto, que... No, pero no es cierto eso. Se puede comprobar con papeles. Pero lo contó Freire acá también, en este programa. Él contó de casos inclusive de algunos municipios, Esperanza, que no cobraban de 2015. 2015 sí, no porque le pagaron. debían rendiciones. Y la ley te establece que tenés que tener rendiciones hechas. Pero bueno, a ver, hecha la ley, hecha la trampa. Las rendiciones estaban hechas, pero recuerdo que algunos presidentes comunes decían, yo presenté el presupuesto, me tardaron no sé cuánto para aprobarme, el camión se aumentó. ¿Cuándo escucharon ustedes un intendente del justicialismo quejarse en un gobierno del Frente Progresista porque no le transferían? Y te estamos diciendo Esperanza. No, yo vi varios comunicados. Varios, sí. No, pero es una discusión que siempre se da. En el 2015 el foro de intendente del peronismo salió a plantear de que se los discriminaba. En el 2015, año electoral. El Frente Progresista gobernó 12 años. Yo les recuerdo que cuando el Frente Progresista llegó al gobierno, de lo que establece la ley de coparticipación del 13,43% de los recursos, el peronismo coparticipaba el 9%, y el gobierno de Jorge Obey. O sea, la primera reparación histórica que hace el Frente Progresista fue darle a los municipios lo que correspondía en concepto de coparticipación. Nos robaban entre el 2 y 3 puntos. Yo lo decía como intendente. Claro, vos te tocó como vivirlo. intendente. Claro. Yo sigo teniendo esa visión. Lo robaba. No. Ahora, bueno, ¿hay posibilidades de que vayan alguien del gobierno, del Ministerio de Economía, a reunirse con los diputados en los próximos Esperemos que semanas? sí. Yo le envié una nota como presidente. ¿Y qué contestaron? Hasta ahora no me la han contestado, con todas las sugerencias que estamos haciendo, e inclusive separando las que tenían mayor consenso. Entonces yo digo, ¿cuál es mi posición? Que estoy trabajando dentro del bloque del Frente Progresista y que estoy trabajando con otros bloques. La posición mía es que si no se logra un acuerdo, nosotros construyamos una mayoría, le demos nuestra media sanción y que pase al Senado. Y que tenga la lógica que tiene la dinámica legislativa.
Si tiene el Senado los 2/3, quedará firme el proyecto que aprobó el Senado, y si no, tendrá que volver nuevamente a revisión. Lo que yo digo es, no hay que darle la posibilidad al gobernador Perotti de que se siga victimizando, porque tenemos un gobernador que vive echándole la culpa a la oposición de los grandes problemas que tenemos. Miren, con la ley de conectividad lo presentó el 1 de mayo del 2020, cuando asumió la primera apertura de sesión ordinaria. En el 2021 lo volvió a hacer. Ahora firmó, sacamos el año pasado. Espere, porque vamos a poner todo blanco sobre negro. Pero ustedes demoraron para aportar lo que aportaron igual. Es que no necesitaba. A ver, ¿sabés lo que nosotros le aprobamos de la ley de conectividad? Le aprobamos únicamente el endeudamiento, ¿sí? La ley de conectividad, lo que es el desarrollo, cómo se va a regular, cómo va a funcionar y demás, todavía no se aprobó. Nunca, si vos tenés un proyecto insignia en tu gobierno, la verdad que no necesitaban la sanción de la legislatura. Yo hubiese preferido que se sancione antes. Yo era uno de los que empujé siempre para que la ley de conectividad. Y porque perdimos tiempo, perdimos 2 años el cohete. 2 años el cohete. Ahora, si su política insignia, no necesitaba un gobierno que tiene 100.000 millones de pesos. Pero para endeudarse necesitaba. Pero porque él tomó la decisión de no hacerlo con fondos corriente y tomó la decisión de hacerlo por endeudamiento. Pero si es tu proyecto insignia y vos ves que la oposición no te lo aprueba, lo podría haber hecho antes, pero son criterios políticos. Ahí me dejaste picante para que te haga el gol. Porque me dijiste, tiene plata guardada. Pero esa plata guardada hay que pagar en marzo el crédito que dejó Lichi. ¿Sabés cuánto es la cuota que tiene que pagar Lichi de ese crédito? 130 millones de dólares. 130 millones de dólares. ¿Y? ¿Y qué? ¿Qué? ¿No es plata eso? Sí, obviamente que es plata. Nadie dice entonces, que es plata. Entonces, no es que tomó Lichi, tomó el Estado santafesino. Bueno, pero la tiene que pagar Perotti. Se aprobó, te aviso que esos créditos se aprobaron casi por unanimidad. Sí, estamos de acuerdo. Casi. No votaron, de lo que recuerdo ahora, Giustiniani, porque no está de acuerdo en endeudarse en dólares. Está bien, estamos de acuerdo. A ver, las obras están, pero te digo, bueno, lo critican porque tienen guardada plata en plazos fijos, pero también tienen que hacerse cargo. Yo no lo critico. Yo escuché a algunos diputados y dicen, ¿por qué esa plata la tienen guardada, no se la regalan Pará, hay compromiso, hay que también tener pensado que vamos a ir a default después que no podemos pagar los 130 millones de dólares. No, entonces, la provincia de Santa Fe no va a ir a default porque tiene una situación de hace años de estabilidad y no es estamos bien, pero la ojo, misma situación que el país. Bueno, yo le digo, el tema de ser previsor también es una cosa que ahora pagar 130 millones no le va a mover la caja. Cada uno gobierna y hace la gestión que quiere. Lo que digo es que no necesitaba de ese endeudamiento. Ahora, bueno, el endeudamiento salió para la ley de conectividad. ¿Y por qué no salió antes? A ver, salió antes. Y bueno, antes salió la ley especial de endeudamiento para el COVID, y sin embargo a los municipios no llegó los fondos que tenía que llegar. No solamente de lo que es para afrontar los gastos corrientes que tuvieron municipios y comunas, sino lo que correspondía por ley. Tampoco le llegó. Entonces, yo estoy todo el tiempo y yo quiero seguir hablando de otra cosa la política. Bueno, entonces. Pero digo, mi posición es que se apruebe, porque no hay que darle más excusa a un gobernador que vive llorando, que vive responsabilizando a la oposición. Pero usted se la dan servida. Su tarea es muy pobre. Pero ustedes se la dan servida. ¿Por qué no la modificaron y hubiesen mandado? Yo era la posición de haberlo aprobado en diciembre. Y por eso. Pues bueno, pero ustedes. Se quejan que llora, pero ustedes también hacen todo para que... pero no es la misma situación que el presupuesto nacional. El presupuesto nacional lo mandaron a archivo, el proyecto. Acá lo mandamos a comisión para que se siga estudiando. Nadie dijo que el gobernador no va a tener presupuesto. ¿Querés que te diga la verdad? El único que se beneficia con que el gobernador. El gobernador. El reconducido. Por eso digo, no se entiende. Por eso digo, a veces no entiendo a los diputados. Pero que no hubo acuerdo, no es que no se entiende, no hubo acuerdo en ese momento, se trabó, estuvimos muy cerca de sacar el proyecto consensuado, muy cerca tuvimos, se frustró. Ahora, si eso sucede, la respuesta no debe ser salir en la pública a decir nos dejaron sin presupuesto, pues están mintiendo. Presupuesto tenés. Decir que no se puede discutir paritaria porque no tenés presupuesto es mentir.
El Frente Progresista tuvo 2 años reconducido y sin embargo hubo paritaria. Y tuvimos cláusula gatillo y ahora no tenemos más cláusula gatillo. Entonces, la verdad que si bien las condiciones de la macroeconomía del país han cambiado, etcétera, etcétera, el gobernador vive llorando y tiene que entender... Pero ustedes se la dejan picando, se la dejan picando. Uno, el Frente Progresista, a ver, tiene la mayoría, tiene la mayoría. Pero bueno, también el gobernador se tiene que hacer cargo de su espacio político. Bueno. ¿Quién estaba discutiendo del justicialismo, el presupuesto? No, olvídate. A ver, el bloque de PJ del diputado no existe. Yo lo veo ausente. De vez en cuando alguna declaración a favor de uno de los miembros. Es decir, no sé qué pasó ahí. Se pulverizó el PJ dentro de lo que es la Cámara de Diputados. Pasó la incapacidad de quien tiene que conducir. Pero esto es una valoración, yo no me voy a meter en la interna del peronismo. La incapacidad de quien tiene que conducir para construir consenso. A ver, la construcción de consenso necesita de 2 partes. ¿Está? De 2 partes. Del Poder Legislativo y del Ejecutivo. Y del Poder Legislativo de los actores que componen el Poder Legislativo. Que el Frente Progresista tenga una mayoría es una circunstancia. Pero la obligación para que los proyectos salgan, obviamente que es de la mayoría, nadie dice que no. Pero si la mayoría no es del mismo signo político que del oficialismo, loco, hace un esfuerzo por mejorar la relación. Y no la mejora la relación diciendo, tuvimos ahí, veníamos de aprobar la ley de conectividad, la ley de emergencia en seguridad, la ley de emergencia en el servicio penitenciario, una semana antes, y a la semana sale el gobernador a decir, me dejaron sin presupuesto. La verdad que no abona la posibilidad de que haya entendimiento. Es permanentemente, se pega un tiro en la pierna, para no decir en otro lado. Bueno, a ver, cambiemos el tema porque yo quiero ir a la parte política. Exacto, porque... ¿Qué va a pasar? Porque, a ver, yo lo vi volvió al ruedo Bonfatti, dentro del Frente Progresista. Hay un sector, incluso el socialismo, que dice, no vamos nunca, nuestro límite, siguen diciendo que es Juntos por el Cambio. Por otro lado, Juntos por el Cambio, hay una ebullición ahí entre evolución y el otro sector del PRO. Y evolución ¿Qué están discutiendo? Porque ahora, más allá de que parece lejano, las elecciones del próximo año no están tan lejanas. Hablo en términos políticos, ¿no? No en el término de la fecha o de los meses de la elección. ¿Cómo lo ves vos? Mira, yo tengo una visión que es minoritaria, ¿no? Dentro del partido e inclusive... Vos te quedaste en el frente, sos de los radicales que no te fuiste, claro, a Cambiemos. Exacto, y soy parte de un grupo que no se fue a Cambiemos, ¿no? Y entiendo que el momento que pasa el país, la discusión no debe ser cómo hacemos para ganar una elección o cómo hacemos para vencer a tal o cual. Yo entiendo que lo que tenemos que discutir desde la política argentina y cada uno de los espacios es cómo hacemos para tener programas de gobierno que mejoren no solamente la calidad de vida, sino las condiciones que tiene el país y que tienen las provincias. Soy de la idea que el agua y el aceite no se pueden mezclar y soy de la idea que meter todo en una bolsa... ¿No te gusta lo del PRO adentro? No, todo el mundo lo sabe, sí. Y lo voy a seguir diciendo, y no es descalificar el PRO, ni mucho menos, es entender de que en líneas de lo que es la visión del Estado no hay coincidencia. Ellos tienen más que ver con Milei, con los libertarios, con aquellos que reniegan del Estado, que con aquellos que entendemos que el Estado tiene que tener un rol de organización de la sociedad y de regulación de la economía. ¿Está? Y esto no es poco, esto tiene que ver con ideología y tiene que ver con la esencia de que tiene cada espacio político, cada partido político. Y la verdad que yo, naturalmente, cuando vos discutís cuestiones de fondo, no solamente a nivel Congreso Nacional, sino también a nivel legislatura, yo voto muy pocas veces con el PRO. En la misma Ahora, ¿y dirección. cómo tomás esto de que hay un coqueteo permanente en la figura de Pablo Habkin para llevarlo a Juntos por el Cambio? Y no se puede desconocer que Habkin es el intendente de Rosario y que es un hombre fuerte. Y que van a hacer todo lo posible para tenerlo a Habkin adentro. Hasta ahora yo no lo escuché nunca decir a Pablo Habkin quiero un frente con todo el mundo adentro para vencer al peronismo. Siempre habla de un frente con programa y hasta ahora no se ha movido de ahí. Pero después van a hacer lo imposible porque obviamente es uno de los
posible dirigente que puede encabezar una oferta electoral provincial. Tengamos en cuenta que la oposición perdió el año pasado al dirigente que mejor medía y que todos dábamos por hecho que era quien iba a nuclear Claro. por lo menos la mayoría del Frente Progresista, ¿no? La desaparición física de Miguel Lifchich cambió el mapa político y eso hace que la construcción sea mucho más compleja. Pero yo tengo límite, digo, en política debe haber límite, algunos creen que no, algunos creen que el límite es el kirchnerismo, que el límite es el peronismo, entonces como hay que vencer al peronismo, vale juntar todo para vencerlo. Yo creo en los programas de gobierno, creo en las coincidencias programáticas, si no después pasa lo que pasa, y en el país hemos tenido ejemplo. Y actualmente, y esto lo digo con todo respeto, no es una chicana de más, actualmente lo vemos en el peronismo. En el peronismo lo vemos. El problema que está teniendo el peronismo en la provincia de Santa Fe se traslada a la gestión de gobierno. Entonces, cuando vos forzás entendimiento con el único objetivo de ganar una elección, después los resultados no son los mejores. Y si vos ves... Pero también, pero el análisis del otro lado que dicen, si el Frente Progresista no se suma a Cambiemos y sigue siendo una tercera pata, le permite al peronismo la posibilidad de seguir estando en el gobierno, porque dividir la oposición. Tanto lo criticaron a Corral, porque se cruzó de bando, cuando se fue a Cambiemos, que si Corral hubiese estado dentro del Frente Progresista, hoy la historia sería otra, sería otro el gobernador. Entonces, por eso le digo... Difícil saber lo que ya lo sacaba otro candidato dentro de Juntos por el Cambio. Pues digo, a ver, cuando uno plantea, digamos, yo entiendo, y ojalá algún día lo que vos decís sea cierto, de que votemos propuestas programáticas, realidades, llevar adelante un proyecto que antes, me acuerdo, era famoso cuando vos decías, acá está la plataforma electoral, ¿qué era? Un plan de gobierno. Ahora los planes de gobierno se copian, se manda para cumplir un requisito, nadie lee lo que pone adentro. Hay cosas arcaicas en esa plataforma. Porque antes se votaba un partido que tenía una idea, vos sabías dónde iba, el radicalismo dónde iba, el peronismo dónde iba, el socialismo dónde iba, y vos sabías que votando eso, te importa quién nos llevaba adelante, se iba a hacer eso. Eso se perdió hace mucho tiempo. Entonces, volver a esa historia, yo, ojalá, porque empezaríamos a cambiar el país. Hoy votamos nombres, caras, no proyectos. Por eso te digo que es muy difícil que hoy, por ejemplo, un intendente como Haskin. A Juntos por el Cambio no va a ir Haskin, ya se los digo. ¿Seguro? No va a ir a Juntos por el Cambio. ¿Haces una apuesta? Lo que quieras, no va a ir. En todo caso, lo invitaron a la cena el 17-18, el 18 de Rosario. En todo caso, primero Pablo como intendente de Rosario habla con todo el mundo. Seguro, sí, eso olvidate. Olvidate. Lo que Pablo está planteando, y algunos actores que están dentro del Frente Progresista y que no están en Juntos por el Cambio, es la posibilidad de construir un nuevo frente en la provincia de Santa Fe. O sea, no, eso de frente a frente no existe tampoco. Es un nuevo frente. ¿Tá? Un nuevo frente permitiría que no exista más el Frente Progresista y que no exista Juntos por el Cambio en la provincia de Santa Fe. Y te podría llegar a dar libertad para que cada espacio político que conforma ese nuevo frente en la provincia de Santa Fe, a nivel nacional adhiera a quien quiera adherir. Está bien, eso sería... Eso es una cosa que a mí me queda mucho más cómodo. Está bien, pero ¿eso se está hablando o eso es alguno nomás que están tirando? ¿Se está hablando en el conjunto? Hay resistencia de algunos sectores del PRO a que justamente se abandone la posibilidad de Juntos por el Cambio, por una cuestión pragmática que te dice, mira, si Juntos por la chapa, por el Cambio es la sigla que garpa, que anda bien en el electorado, porque vamos a renunciar a ese Juntos por el Cambio. Lo que yo le digo, no van a ir a Juntos por el Cambio los sectores que están en el Frente Progresista Cívico y Social hoy. Ni el socialismo va a ir a Juntos por el Cambio, ni Pablo Haskin va a ir a Juntos por el Cambio, ni nosotros vamos a ir a Juntos por el Cambio. Lo que puede llegar a pasar es que haya un nuevo frente. Algunos peleamos para que el PRO no sea parte de ese frente, te dicen, si el PRO no está, se habilita Juntos por el Cambio, y ahí está lo que decís vos, gana el peronismo porque la oposición se debilita. Eso es tal cual lo decís vos y comparto, es así, en términos prácticos así. Entonces, la idea que se está trabajando es un nuevo frente. En ese nuevo frente
quienes estamos en el Frente Progresista hoy podemos llegar a estar. Te diría, con seguridad vamos a estar ahí, porque todos estamos trabajando con esa idea. Algunos entendemos que el PRO no tiene que ser parte de ese frente y otros entienden que sí tiene que ser parte de ese. Entonces, lo básico es, el piso de acuerdo es un nuevo frente. Pero yo lo que sí le digo, ni Pablo Hacking, ni el socialismo, ni nosotros vamos a ir yo creo que Pablo Hacking, si no se hace ese frente, va a Cambiemos. Y trajo un asado. Y quede grabado para el 23. Así que. Alguna herramienta electoral va a tener que tener, obviamente. Por supuesto. Pero todos estamos trabajando para que haya un nuevo frente. Bueno, yo quisiera charlando, pero ya tiene un invitado, Darío, ahora. Tiene que recibir a alguien del puerto, así que. Arese, ¿no? Sí, ahora Carlos Arese. No. Ahora ya se suma Arese a la charla, así que gracias por haber venido. No, a ustedes, gracias. Pausa y ya venimos. Son solo 6 pasitos, Kini 6. 6, 5, 4, 3, 2, 1, Kini 6. Son solo 6 pasitos. A la suerte hay que ayudarla. Con el Kini estás a 6 pasos de tus sueños. ¿Qué esperás para cumplirlos? 6, 5, 4, 3, 2, 1, Kini 6. Sin Mordaza, periodismo independiente. Sin Mordaza, el periódico con mayor penetración en la provincia de Santa Fe. Sin Mordaza, el poder de la gente. Muy bien, continuamos aquí en el programa. Está con nosotros Carlos Arese, el presidente del ente portuario de Santa Fe. Y la verdad es que es un tema muy interesante porque en los últimos meses, en la capital de la provincia, hemos visto la reactivación del puerto de Santa Fe, un viejo anhelo de la capital de la provincia, pero que nunca se concretaba. Esto hay que ser bien sincero. Pero bueno, vamos a hablar con el presidente del ente portuario. Carlos, bienvenido al programa, gracias por estar con nosotros. Muchísimas gracias por la invitación de ustedes. A ver, Carlos, hay varios temas. Primero, históricamente, o en los últimos, 20 años, Santa Fe perdió la actividad portuaria por varias razones, incluido además por lo que significa la concentración del polo en Rosario, el Gran Rosario, por el tema granario. Ahora, de repente nos enteramos que empiezan a exportar desde Santa Fe, a Asia o a Singapur o a Vietnam. ¿Qué pasó en el medio? ¿Por qué razón? ¿O cuáles son los motivos de esta reactivación del puerto de Santa Fe? Bueno, sí, hubo varios. Primero yo creo que debemos empezar por los lineamientos generales del gobernador de la provincia, que él tiene una impronta de apoyo a la producción, sí, conocidos por todos. Y la idea central siempre de nuestra gestión fue, vayamos por un puerto productivo. Y ahí empezamos a utilizar un término que después con el tiempo le di la razón, porque él empezó a hablar de un puerto posible, es decir, lo que se puede hacer con el puerto que tenemos. Ajá. Es decir, el puerto de Santa Fe, todos lo saben, es un puerto demasiado enclavado en el centro de la ciudad, por un lado, por otro lado que tiene problemas de calado permanentemente, de dragado, etcétera, etcétera, y también tiene unas instalaciones, en el caso de los hilos de la terminal de granos, que tienen más de 60 años, están construidos con una tecnología de primera, pero tienen 60 años. Yo siempre cuento la anécdota que un asesor técnico que tenemos en este sistema nos dice, ustedes tienen un Rolls Royce acá, pero es modelo 60. Claro. Entonces, la tecnología es muy buena, pero ha pasado el tiempo. Bueno, juntando todas esas consideraciones, la impronta productiva del gobernador de la provincia, el puerto posible con lo que hay y la estructura, empezamos tibiamente en junio, julio del 2020, tibiamente lo digo, empezamos plena pandemia. Además, en plena pandemia. Empezamos tibiamente, con un primer embarque de granos a Uruguay. Empresas medianas, embarques medianos, barcos medianos, era todo una novedad. Eran barcos que cargaban 2.500 toneladas aproximadamente, no es mucho, el barco tampoco era muy grande, pero bueno, empezamos. Yo siempre recuerdo y cuento que ese primer embarque no nos fue para nada bien, porque se rompieron los elementos, el equipamiento, demoramos muchísimo la carga,
económicamente hasta perdimos plata. O sea que eso no le hacía bien a la publicidad del puerto, porque si al final no salgamos por Santa Fe porque es un problema. Claro, pero tengamos en cuenta que hacía muchísimos años que no había ningún movimiento portuario puro. Entonces es como que había que poner en marcha todo un músculo portuario que estaba adormecido, la parte de infraestructura, la parte de recursos humanos. Entonces, bueno, el primer embarque tenía que salir y salió. Y ahí fueron sucediéndose sucesivamente, prácticamente una vez por semana, empezamos a hacer embarques de granos durante todo el 2020. Ahora, ¿y qué pasa con Rosario? Porque uno dice granos y dice Rosario, o el Gran Rosario fundamentalmente, todos los puertos privados, la concentración del país está ahí. Correcto. Y uno dice, ¿no hay celos, no hay, digamos, competencia con algo que está probado, que funciona y de hecho funciona? Correcto. Yo creo que se trata de comparación de volúmenes totalmente diferentes. Es decir, este embarque que te acabo de contar de una empresa mediana que exportó en ese primer embarque 2.500 toneladas. 2.500 toneladas de grano. Para Rosario eso no es nada. El primer buque que entró acá, que era de 100 metros de eslora, que cargó esas 2.500, 2.600 toneladas de grano, para Rosario no es nada. Es decir, nosotros encontramos ese nicho. O sea, competencia de Rosario no va a ser. No. Ahora, aparece en el medio el tema de los contenedores. Sí. Y también una empresa de La Plata. ¿Cuál es la función? ¿Qué es lo que están promoviendo? Bueno, es un tema distinto, porque nosotros la reactivación la empezamos en el 2020, como te contaba recién, con el tema granos, que afortunadamente siguió durante todo el 2021. Y en este 2022, hoy también está funcionando. En el 2021 quisimos poner en marcha la terminal de contenedores. Es un viejo anhelo que hubo en el sector industrial y exportador local y de la zona, ya sea de empresas individualmente como también de instituciones. O sea, está la Cámara de Comercio Exterior de Santa Fe, la Unión Industrial de Santa Fe, siempre apoyaron y desearon que se pueda salir con contenedores del puerto de Santa Fe. A ver, hasta ahora los contenedores de, digamos, el centro norte de la provincia, ¿cuál era la forma de salir del país? Por Buenos Aires. Buenos Aires. Por Buenos o sea, Aires. Camión desde acá, de Rafaela, donde sea, al puerto de Buenos Aires y de ahí los contenedores afuera. Exactamente. Nosotros, esa es la comparación que le estamos haciendo a las empresas y de hecho es la comparación que las empresas están haciendo para volcarnos carga a nosotros. En este momento, una empresa de Rafaela, Esperanza, Santa Fe, va con un camión a buscar el contenedor vacío al puerto de Buenos Aires. Vuelve en camión a su empresa a cargar y a consolidar la carga en su planta. Y vuelve cargado al puerto de Buenos Aires. El puerto de Buenos Aires está sumamente saturado de cargas. Cargar en el puerto de Buenos Aires hoy implica ciertas incertidumbres hasta por las demoras, por los tiempos y todo. Además del costo de traslado terrestre. Claro. Bueno, ¿qué le ofrecemos nosotros? Sí, eso. ¿Cuál es el cambio? Exactamente. ¿Qué le ofrecemos nosotros? Nosotros le ofrecemos que venga a retirar el contenedor vacío a nuestro puerto, en Santa Fe. O sea, un camión viene de Rafaela o Esperanza o de acá mismo, ya las distancias son más cortas, claro. Viene al puerto, carga el contenedor vacío, se lo lleva a la planta y al otro día, en 24 horas, nos trae de nuevo ese contenedor lleno. Ese contenedor se carga en una barcaza los días jueves, porque hay que respetar toda una logística, ¿no? Los días jueves se carga una barcaza con ese contenedor. Esa barcaza parte de acá los viernes, viaja por agua, por el río, hasta el puerto de La Plata. Sale viernes, sábado, domingo, llega el lunes a La Plata. Descarga en el puerto de La Plata y se transborda a un buque internacional que sale los martes. O sea, por eso es toda esa logística inversa que tenemos que hacer y debe funcionar bien. El jueves acá, el viernes sale, el lunes llega, el martes transborda, todo eso hay que cumplirlo. Okay. Ese martes, esa carga en el buque internacional va al destino final. Claro. Ahora, hay varias preguntas que me surgen. La primera, ¿cuánto se ahorra, no? O básicamente, más allá del traslado en camión, el flete, todo,
¿Es más barato trasladándose de esa forma? Sí, está comprobado que es ¿Cuánto? más económico, aproximadamente un 20%. 20% menos. Costo de la logística entera, ¿no es cierto? Sí. Es decir, analicemos de punta a punta, es decir, cuando arranca, sigo poniendo un ejemplo de Rafaela o Esperanza, cuando arranca la operatoria desde la planta a buscar el vacío a Buenos Aires, ir, volver, etcétera, etcétera, versus lo que nosotros le ofrecemos en Santa Fe, según los cálculos que venimos haciendo, es alrededor de un 20% más económico. O sea que, digamos, para una empresa exportadora es mucho. Es mucho. Es decir, también esto es un tema que lo hablamos con el gobernador, es decir, él siempre quiere hacer foco en la competitividad de las pymes. Bueno, un componente muy importante de la competitividad de las pymes son los costos, y dentro de los costos están los costos logísticos. Nosotros las experiencias que tuvimos, vamos por el tercer embarque de contenedores. Hoy justamente, hoy jueves se termina de cargar y mañana temprano parte la barcaza. Nosotros ya tuvimos contenedores para Singapur, para Vietnam y para China. ¿Qué se está exportando de acá? ¿Son empresas de acá de la zona? Salió harina de carne y hueso, leche en polvo y también, bueno, no sé exactamente el producto de Yerubá, la empresa de Esperanza. Ahora, y la pregunta es, ¿y cuáles son las perspectivas a lo largo de este año y en lo que viene? Sobre todo porque no es fácil hacerle cambiar la costumbre a los exportadores de la provincia de Santa Fe para que opten por este sistema. Sí. En cuanto a eso, debo reconocer el apoyo muy importante que hemos tenido y estamos teniendo día a día de la Secretaría de Comercio Exterior, del Ministerio de la Producción y también a través de la Oficina Santa Fe Global. Yo digo que ellos son nuestro gerente de venta, prácticamente, porque son quienes están difundiendo nuestra actividad dentro de las empresas exportadoras del sector. Primero, antes de esto, 6 meses atrás u 8 meses atrás, cuando empezábamos a armar este negocio, hicimos un relevamiento del sector exportador de la zona. Realmente es muy importante. O sea, hay un capital de empresas exportadoras en la zona que es muy importante. Insisto, Parque Industrial de Sauce Viejo, Santa Fe Ciudad, Recreo, Esperanza, Frank, Rafaela. ¿Por qué estoy hablando? Porque es nuestra zona, digamos. Eso no quita que probablemente podamos recibir cargas de más del norte de la provincia, pero vamos a empezar por lo cercano. Bueno, hay muchas posibilidades exportadoras. Entonces empezamos a trabajar con esas empresas. La semana pasada o la anterior tuvimos una reunión que la hicimos virtual con 10 empresas lácteas de la zona. Todas exportan. ¿Y todas por el puerto de Buenos Aires? Todas por el puerto de Buenos Aires. Entonces, todo esto que te estoy explicando, también se lo explicamos a ella, a las empresas, y a todas les interesa. Pero claro, ahí caemos en lo que vos acabas de decir. Las empresas tienen su planificación logística ya funcionando, de hace años. Y le está funcionando bien. Más rápido, más lento, más caro, más barato, pero le está funcionando bien. Entonces nosotros tenemos que ir a romper esa inercia, esa estructura que ya tienen las empresas. Bueno, y entonces ahí aparece otra pregunta. ¿En qué situación está la infraestructura del puerto de Santa Fe para competir contra eso que ya funciona? Que es llevar los camiones de acá a Buenos Aires, contenedores, y ese es el mecanismo que utilizan. La pregunta es muy buena porque hoy con la infraestructura que tenemos disponible funcionamos. Tenemos una grúa muy importante que es la que carga en la barcaza y tenemos la otra grúa containera que es la que atrapa los contenedores y los ubica, que en este momento las estamos alquilando. Pero ya hemos recibido fondos del Gobierno de la Nación por un convenio que firmamos con el ministro Guerrera, no sé si lo recuerdan, fue en Sauce Viejo, cuando estuvo en Sauce Viejo, en el aeropuerto de Sauce Viejo, hará 6 meses, 8 meses, firmamos un convenio con el Ministerio de Transporte de la Nación donde nos hizo un aporte
económico muy importante que va a ser destinado totalmente, íntegramente a la mejora de la infraestructura portuaria. O sea, acá no lo vamos a poder usar para otra cosa. Vamos a mejorar los muelles, vamos a comprar una grúa propia, autoelevadores, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, el destino final de todo ese aporte económico que ya lo recibimos es solamente, pura y exclusivamente para infraestructura portuaria. O sea, el otro día hicimos 8 licitaciones. 6 eran para la infraestructura portuaria con los fondos del Gobierno Nacional. Hicimos aparte 2 licitaciones más por algunos temas urbanos, del desarrollo urbano que hay, pero eso lo hacemos con fondos propios. Ajá. O sea, por eso el otro día hicimos 2 actos de licitación. Las 6 puramente portuarias para mejorar y reafirmar toda esa infraestructura portuaria que, como dije al principio, requería un poco de actualización. Carlos, me queda la última pregunta y en lo posible te pediría si puede ser breve la respuesta. ¿Cómo ha impactado el tema de la bajante del río Paraná, que ya venimos hace bastante tiempo con este problema? ¿Cómo impacta en el puerto? Esto que ustedes son alguien que necesita justamente el tema de la altura del río. Realmente es una situación sumamente preocupante. Ahora lo estamos viendo todos los días, la altura del río. Estuvimos en 0, estuvimos debajo del 0, estuvimos en un récord histórico de años de 20 y pico centímetros por debajo del 0. O sea, son situaciones, la verdad que es muy compleja, muy compleja. Eso nos obliga a dragar permanentemente la zona de maniobras. El canal de acceso lo dragamos con empresas internacionales que tienen la maquinaria para eso, pero la zona de maniobras la hacemos con la draga nuestra propia, permanentemente. Eso hay que hacerlo permanentemente. ¿Y qué pasa? Ahora están entrando barcazas, barcazas para granos o barcazas para contenedores. Justamente hoy jueves, se nos dio la casualidad histórica, pero es una hermosa noticia. Hoy justamente fue el primer día que se juntaron las 2 barcazas. Hoy hay carga de granos en una barcaza y hay carga de contenedores en la otra barcaza. Así que hoy es un día, creo que es un día histórico también. Bueno, pero volviendo al tema, la bajante es muy prolongada, es muy preocupante para nosotros, no vemos la hora de que empiece a levantar. Y lamentablemente, cuando uno habla con los especialistas en ciencias hídricas, las perspectivas no son buenas. Hace mucho tiempo que estamos así y las perspectivas inmediatas no son buenas. Carlos, muchísimas gracias por tu tiempo. No, al contrario, muchas gracias a ustedes. Carlos Ares, el presidente del ente administrador del puerto de la ciudad de Santa Fe. Nosotros llegamos al final del programa. Gracias por haber compartido este tiempo con nosotros. En 7 días nos volvemos a encontrar. Hasta entonces.